Señor. Amén. Gozosos estamos en esta tarde de poder compartir, aleluya, un culto con la iglesia amada de Barona. Amén. Hoy hemos hecho, como hacíamos hace unos años atrás, ¿verdad? Que nos presentábamos a los cultos cuando los sentíamos. No hacía falta invitación. Me encontré con el hermano, ¿verdad? Unos hermanos que en varias ocasiones, porque tenemos amistad y nos amamos con el amor del Señor, y siempre ofrecían esa visita, a ver si nos visitas a Barona, que queremos estar una tarde contigo, escuchar una palabra que Dios ponga en tu corazón. Y el domingo, ¿verdad?, dije que sí, que necesitaba estar en Barona. No es que ustedes necesiten una visita del hermano Moche, es que yo necesitaba esta visita, de estar en un culto con la iglesia de Barona, una reunión, amén. ¿Por qué? Porque este es nuestro ambiente, para los cristianos, para las cristianas, este es nuestro ambiente. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Yo me siento no solamente en Barona, allá donde Dios me lleve. Me siento gozoso de poder participar en las reuniones. Si predico, gloria al Señor. Si no predico, gloria al Señor. Aleluya. Lo importante es gozarse con los hermanos juntos y en armonía en el nombre del Señor. Tengo una palabra de Dios. Es la que he recibido. No vengo a imponer nada, vengo a exponer. No vengo a enseñar nada nuevo, vengo a recordar. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 101 y verso 1. Dice así la palabra del Señor: misericordia y juicio cantaré, a ti yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén a su palabra. Cuando empezaba a ser rey, tenía un buen propósito en su corazón. Aunque aparece en el capítulo 101, los salmos están divididos, si no recuerdo mal, en 5 bloques. Y no están puestos correlativamente según iba pasando la vida de David y de otros salmistas, sino que los reagruparon según el modelo, ¿verdad?, y el tema por el que iban esos cánticos, esos himnos cantados. Y aquí aparece este Salmo 101 escrito por el rey David al principio de su reinado. Gloria al Señor. Y él empieza escribiendo y dice: misericordia y juicio cantaré. Gloria al Señor. Pero yo quiero pasar a la parte B de ese versículo, o al verso 2, cuando dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Gloria al Señor. Yo les voy a hacer, yo soy un pastor o un siervo preguntón. Yo hago muchas preguntas normalmente. Y te voy a hacer una pregunta en esta tarde, querida iglesia de Alboraya, de Barona, que estamos a tiro de piedra. Y somos de los que vamos al culto, ¿eh? Por eso siempre nos sale Alboraya, porque no paramos con Alboraya, siempre predicando en Alboraya. Gloria a Dios. Querida iglesia de Barona, ¿qué es la integridad? Vamos a resumirlo con frases sencillas para que todos entendamos. Integridad. Mantener santidad cuando nadie te ve. Es fácil, ¿verdad? Gloria a Dios. David tenía una buena apariencia fuera de su casa en el reino. Todo el mundo lo respetaba, tenía un buen testimonio, pero él dice: yo quiero mantener integridad donde nadie me vea,
donde no arranco aplausos, donde solamente Dios me ve. Gloria al Señor. Porque cuando entramos por aquellas puertas, aquí dentro, todos iluminamos. Todos tenemos un testimonio intachable. ¿Quién se comporta mal aquí dentro? Guardamos un respeto, guardamos un orden, ¿sí o no? Pero ¿y cuando salimos por aquellas puertas y vamos a nuestra casa? ¿Qué testimonio es el que tenemos en medio de nuestros hogares? ¿Seguimos teniendo la misma integridad? ¿Seguimos teniendo la misma santidad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues debe ser así. Debemos de tener la misma integridad, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. A mí, ¿sabes? Hay algo que me agrada mucho a nivel personal, y yo les predico tal y como yo soy. Hay algo que me agrada mucho: las personas sinceras, las personas que no vienen con doblez, las personas que vienen sin una doble apariencia. O soy único en especie, pero yo creo que a todos nos agrada eso. Que me vengan de cara, ¿sí o no? A todos nos agrada eso. Personas íntegras, tanto dentro como fuera. Gloria al Señor. Y David dijo: caminaré en la integridad de mi corazón. En medio de mi casa quiero dar testimonio en medio de ella. Empezó muy bien David, pero han pasado los años, y condenso el mensaje. Han pasado los años. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a las guerras, pero David decide no salir y tomarse unas vacaciones en su casa. Gloria al Señor. Cuidado con las vacaciones, que a veces nos buscan la ruina. Gloria al Señor. Porque donde menos no lo esperamos, nos espera el enemigo con una trampa. Y ahí estaba David, en su casa. Era el tiempo de guerra, pero él estaba de vacaciones en su casa. Pues estando en su casa, le vino esa tentación que le entró por los ojos y cayó en pecado. Ustedes son una iglesia madura y saben de qué hablo y a qué me estoy refiriendo. Gloria al Señor. Lo pagó muy caro David. Él pensaba que en su casa iba a estar seguro, y es donde corrió el mayor peligro. En su propia casa cayó en pecado, irrumpió esa santidad y la integridad que tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos de tener mucho cuidado, porque a veces, como vuelvo a repetir, donde menos lo esperas, a veces es en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, donde nadie nos ve, o creemos que nadie nos ve, pero hay unos ojos, como dice la Biblia: aquel que tiene sus ojos como llamas de fuego nos ve y nos contempla. Bendito sea Dios. Y por amor a Él y por respeto a Él, debemos de guardar santidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Hubo un hombre en la Biblia llamado Job, que dice la Biblia: un día se presentaron los ángeles delante del Señor, y en medio de ellos también vino Satanás. Y le dice el Señor: ¿de dónde vienes, Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Y le dice el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es una eminencia. Y no era un hombre dando testimonio de otro hombre. Era el mismo Dios dando testimonio de su siervo Job. ¿Saben la historia? Este hombre entra en prueba permitida por Dios. Aleluya. Porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí que prueba las fees. Gloria a Dios. Una prueba muy fuerte, muy grande.
permitida por Dios, pierde las riquezas, pierde el ganado, pierde la salud y pierde 10 de sus hijos. Y aún así, él seguía manteniéndose íntegro. Dice el libro de Job, capítulo 2 y verso 9. Viendo el estado en el que estaba, porque dice la Biblia, tuvo una sarna, y perdonen por la expresión, pero lo dice la Biblia, una sarna desde los pies hasta la coronilla, todo su cuerpo una llaga, y lo vi a la mujer ahí enfermo, afligido, incomprendido, porque él sabía que no merecía eso, pues no había hecho nada para merecerlo, pero era una prueba de parte del Señor, permitida por Dios. Aleluya. Y él estaba ahí esperando en el Señor. Dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Estos son, o así son, los hombres y mujeres que han confiado de verdad en el Señor. Que venga lo que venga, levante lo que se levante, siguen permaneciendo fieles e íntegros al Señor. Le dice la mujer, ¡Job! Maldice a Dios ya y muérete. No hablaba ella, hablaba el dolor. Entiende la circunstancia. Le dice Job, como mujer necia has hablado, porque nadie mejor que nosotros para conocer a nuestras compañeras. Y Job conocía a su compañerica y sabía que ella no era una necia, pero que en ese momento había hablado como una mujer sin conocimiento. ¿Acaso recibiremos los bienes de Dios y los males no? Dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y asimismo yo volveré. Y dice la Biblia que se postró y adoró. Pero algo le llamaba la atención a esta mujer, que con todo lo que se había levantado en medio de su casa, que su marido aún retenía la integridad. ¿Saben por qué voy de hábito? Algunos lo sabéis, otros no. Hace 3 meses y unas semanas, un siervo de Dios, de verdad, muchos lo conocíais, con el título de Pipo el Evangelista, porque lo tuvimos que levantar para que tuviese autoridad, porque de oveja no paraba. Se cogía una bolsa de bocadillos todas las noches, un termo de café con leche, y se iba por las calles él solo a predicar la palabra del Señor. Convirtió a muchos, aleluya, por medio de ese siervo. Y en memoria de él, hoy visto este luto, este hábito, a la edad de 39 años se nos ha ido a la presencia del Señor. Nunca hubo un ay en su boca, hasta el último día de su vida, horas antes de partir con el Señor. Mi cuñadica decía, Pipo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Por qué no interviene ya? Y él decía, mujer, hay que guardar silencio y esperar en el Señor. Aleluya. En sus últimos meses de tratamiento en el IVO, es que no hay quien lo parase, poniéndose las quimios, con los goteros arrastrando, predicaba y oraba por las personas para que recibiesen a Cristo. En ese año de tratamiento que estuvo en el hospital, en veces convirtió o entregó para el Señor a 40 almas entregadas para Cristo, y hasta el último suspiro de su vida se mantuvo íntegro.
Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque yo creía que conocía a mi hermano. Era de mis hermanos pequeños. Yo sabía que era cristiano, que era siervo de Dios, pero no sabía que tenía esa gran calidad. Hasta el último momento de su vida, dijo ese Salmo 37, verso 7, guarda silencio y espera en Jehová. Merece la pena guardar testimonio. Y no solamente delante de los hombres, más principalmente en medio de nuestra casa. Pues si hay algo que mi hermano ha dejado en su casa, son huellas a seguir. Yo le digo a mis sobrinos, a mis sobrinas, a su compañera, digo, mirad las huellas que ha dejado. Si un día queréis volver a encontraros con él, el único camino es seguir a Jesucristo. Porque él ya no puede volver donde estamos nosotros, pero nosotros sí podemos ir donde está él. Que bendito sea el nombre del Señor. Seguimos un poquito más. Naamán, general del ejército asirio, fuera de su casa, era un general famosísimo, nada menos que general. Pero cuando volvía a su casa, era un leproso. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. A tener buen testimonio, vuelvo a repetir, fuera de nuestra casa, pero también en medio de ella. Hace muchos años me lo propuse y lo he conseguido. Dije, yo quiero ser como Noé, que predicó durante 120 años. No sé lo que Dios me tendrá aquí hasta que Él vuelva o yo vaya a Él. Pero seguiré predicando la palabra del Señor. Yo quiero ser como Noé. ¿En qué sentido? ¿Que predicó muchos años? No. Que después de haber predicado tantos años no salvó a nadie. Pero sí dice la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 7, que con temor reverente construyó el arca y pudo salvar a toda su familia. De esto se trata, iglesia. ¿De qué me sirve a mí ser el mayor de todos los evangelistas si tengo mi casa perdida? Sería un fracasado. Pues ¿sabes qué me propuse? Convertir a toda mi casa. Muchos de mi familia, casi todos mis hermanos están a los pies del Señor. Mis padres convertidos a los pies del Señor. Después tocaba a mis hijos que según iban creciendo, los fui educando en una educación cristiana y con valores cristianos. Primero, mis dos hijos pequeños, el Mochín, uno tenía que haber, el David, el mediano, se convierten al Señor con la edad adecuada, se pasan por las aguas. El Antonio los conoce desde muy pequeñitos también. Preciosa la obra. Pero había uno todavía en mi casa por convertir. Era mi hijo el mayor, que yo tenía mucha carga. Y yo decía, yo no puedo seguir pastoreando, porque mi hijo ya tiene, pues, 17 años, y no está convertido todavía. Y
me hacía la vida un poquito dura. Y yo y mi compañera orando por él, rogando a Dios por él, hasta que llegó el día que Dios tocó su corazón. Ya hace unos años que dio el paso de fe, que se convirtió, se bautizó por las aguas y hoy día lo tienen aquí delante, mi hijo el Jesús. Estoy orgulloso de ello, de traer a mi casa, a toda mi casa a los pies del Nazareno de gloria. Que bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 5 y verso 8. El que no provee primeramente para los suyos, mayormente para los de su casa, ¿qué dice la Biblia? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primero los tuyos, primero tu casa y luego todo aquel a quien puedas ayudar. Pero preocúpate por tu casa, más que nunca. Vienen tiempos difíciles, iglesia, lo saben. Tiempos muy difíciles. Y no podemos desamparar nuestros hogares. Mi primer ministerio es mi casa. Mi primera iglesia es mi casa. Y cada uno de los que estamos aquí somos pastores de nuestra casa. Porque los pastores, mientras estamos aquí en la iglesica, o nos comentes o nos des información, podemos ayudarte, podemos conducirte, aleluya, podemos edificarte, gloria al Señor, pero no estamos 24 horas en tu casa. El pastor de tu casa eres tú, hermano y hermana que me estás escuchando, aleluya. Tu casa depende de ti, de tu cuidado, de tus oraciones, de tu intercesión. Bendito sea el nombre del Señor, porque así como Dios ha escuchado mis oraciones y de mi compañera, también puede escuchar las vuestras, y seguro estoy que las escucha. ¿Por qué dijo esto Pablo? Se lo dijo a Timoteo. ¿Por qué? Porque había un problema con las viudas. Porque la iglesia del Señor, y esto es muy de Dios, la iglesia del Señor ayudaba a las viudas con el sustento, con lo que se podía, pero era de Dios ayudar a las viudas. Pero había algunos por allí muy interesados, muy pícaros, que podían trabajar y podían ayudar a sus viudas, que podía ser su mamá, una tía, una conocida de su familia. Dice, no, que le ayude la iglesia, que le ayude la iglesia. Hombre, ¿puedes ayudar? ¿Y no quieres ayudar a tu casa? Cuando vienes a la iglesia eres un formalete, pero cuando sales de allí no quieres ayudar a tu casa, no mantienes tu integridad igual. Por eso dice el apóstol Pablo, y escribe este texto, dice, el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque aun los incrédulos ayudan a los suyos. Cuánto más nosotros, que tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos que ayudar a nuestros hogares, a nuestra familia, en el nombre del Señor. Y es que a Dios le agrada las personas sinceras. Amén. A Dios le agrada las personas sinceras, las personas que no tienen doblez. Gloria al Señor. Miren, 2 de Corintios, en el capítulo 1 y verso 12, dice Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que la conciencia no les acusaba, que con sencillez, con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido en el mundo, un nivel, y mucho más con vosotros. ¿Se han dado cuenta? Se comportaron, se condujeron, tanto en el mundo, allá afuera, como dentro de la iglesia. ¿Por qué escribe esto Pablo a los Corintios? Es que hubo un tiempo donde en Corintio al apóstol San Pablo le salió a alguien faltándole el respeto, insultándolo, haciéndole la contra. Y bueno, siempre tiene que haber alguien, y los siervos de Dios tenemos que estar preparados para eso y mucho más, siempre manteniendo nuestra integridad. Y dicen la historia que Pablo en aquel momento guardó silencio, no quiso hacer un escándalo, supo guardar silencio, porque no era el tiempo de hablar ni responder. De tal manera que les escribe una carta a los corintios diciendo: quise ir a veros, pero he llorado mucho, no os quise hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando aquel personaje, la Biblia no dice nombre, pero sí nos da a entender que hubo una persona que le salió a la contra, llamándole la atención a Pablo, saliéndole a la contra, y la iglesia en aquel momento guardó silencio. No salió en defensa del apóstol Pablo. Y Pablo se entristeció muchísimo diciendo: no es el momento de hablar. Y escribió una carta. Y dice: os escribo con muchas lágrimas, porque quise ir a veros, pero no era el tiempo. Porque supo ser prudente, esperar el tiempo para hablar. Gloria al Señor. Esto nos enseña que a veces, aunque tengamos razón, razones de sobra, no es tiempo de hablar. Hay que saber esperar el momento óptimo. Pero sin embargo, unos judaizantes que había por allí cogieron este acto de que Pablo no habló en aquel momento y que escribió una carta, lo aprovechaban diciendo: este apóstol Pablo tiene una doble cara. Cuando está en persona se lo calla, pero por carta es muy valiente. Y ahora les escribe el apóstol Pablo, le dice: con grandes lágrimas os escribo. Y les dio una recomendación para que a esa persona que hizo pecado lo disciplinasen. Y lo disciplinaron. Gloria al Señor. Pero dice el apóstol San Pablo: ahora ruego, hermanos, que perdonéis al hermano que hizo tal afrenta. Los hombres de Dios saben perdonar. Aleluya. Y por eso escribe esto: vosotros me conocéis. Estuve 1 año y medio con vosotros. Gloria al Señor. Miren, a mí me conocen ustedes porque alguna vez he venido por aquí, pero me conocen de pasada. Sin embargo, el Antonio, que ya lleva años conmigo y yo con él, en la misma iglesia, día a día, y así ustedes entre ustedes, unos a otros se conocen, que llevan años juntos, gloria al Señor, que no es una cosa de meses, sino ya una cosa de años, gloria a Dios. Y aquí ya todos nos conocemos, y por eso el apóstol San Pablo les dice: nuestra gloria es esta, nuestro testimonio en la conciencia no nos acusa, tenemos sinceridad delante de Dios. Hemos sido sinceros, vosotros me conocéis mucho. No somos ni traemos sabiduría humana, porque en aquel tiempo estaban los sofistas. Los sofistas eran unas personas que hablaban muy bien, que entretenían al pueblo, pero cobraban dinero. Y el apóstol San Pablo no cobraba dinero por predicar el evangelio. Él decía: mis manos han valido para alimentarme a mí y los que vienen conmigo. No he sido carga a nadie. Bendito sea Dios. Y he venido a vosotros no con humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo.
Y tanto he sido íntegro fuera de la iglesia como en medio de vosotros. ¿Qué es integridad? Guardar santidad cuando nadie te ve. Es muy bonito. Ser fiel cuando te ven es precioso. Pero más bonito, más precioso es ser fiel e íntegro cuando nadie te ve. Dice la Biblia, no seáis como aquellos que sirven al ojo. ¿Saben ustedes que existen? Y a veces están en medio de nuestras congregaciones, que buscan el aplauso del hombre, el reconocimiento del hombre. Voy a barrer la iglesia para que el pastor me vea. Voy a hacer esto para que los hermanos me vean. Pero tú estás sirviendo al ojo, tú no sirves a Dios. Y luego a lo mejor cuando salgo de aquí, pues soy el bicho que picó al tren. Hay un nivel. Un bicho que picó al tren. Hay que echarme de comer aparte. Tales personas lo hacen por ignorancia. No tienen el conocimiento. Pero para eso estamos los predicadores, los pastores, para conducir a la iglesia. Amén. Para predicarles la verdad y solamente la verdad. Esta es la palabra que yo tenía para la iglesia de Barona hoy. Y he predicado y he sido fiel al sentimiento que Dios ha puesto en mi corazón. Nos guardamos aquí dentro, amén, gloria a Dios. Pero guardémonos también allá afuera. Hay una frase que leí en una camiseta. Almas. En una camiseta. Y decía, predica el evangelio. Y cuando te sea necesario, utiliza la palabra. Cierra tus ojos.